Vamos a empezar, vamos a poner en oración este tiempo y que el Señor nos ayude, nos inspire, nos enseñe y nos plante no solamente en un sentir, sino en un pensar que nos lleve a comprender y conocer quién es Dios, lo que piensa y cuál es su plan para nosotros. Vamos a orar. Señor, te pedimos, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar aquí esta noche, Señor, y te pedimos que tu mano poderosa nos dirija, tu Espíritu Santo nos hable. Y lleguemos al punto, Señor, de la profundidad de tu corazón, Señor, podamos estar en el hueco de tu mano, Señor, confiados y seguros, conociendo tu pensar, tu querer, Señor, y tu deseo sobre nuestras vidas, tu perfecta voluntad, Padre Santo. Gracias por este tiempo, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte. Estamos arrancando con este estudio del libro de Romanos y lo hemos dividido en esta ocasión en cinco secciones, perdón. Entonces vamos a escuchar a mi suegro y después a Kevin y luego seguiremos así hacia adelante. Adelante, suegro. Pues me toca leer Romanos. Es un prefacio, introducción a toda la carta que nos da una descripción deplorable del mundo gentil que existía en Roma y que sirve como primera parte para presentar la necesidad de la justificación mediante la fe. ¿Ok? Empezamos desde el 1 al 7, del versículo 1 al 7. O sea, todo lo que es la salutación de Pablo, que es muy importante. Empieza así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Se describe primero a la persona que escribe la carta. Pablo, siervo de Jesucristo. Este es el título honorífico con que se gloria Pablo y que sigue de nombre primero. Si estuvieron en la prédica del domingo, se acuerdan que el pastor dio una descripción preciosa sobre lo que es ser siervo. Y realmente aquí nos damos cuenta también con la presentación de Pablo, lo importante que era para él describirse como siervo, servidor. Y aquí es donde nos comentaba el pastor que se acaban los títulos honoríficos dentro de las iglesias. Aquí no hay nada de que apóstoles, profetas, sugieres, maestros, pastores, etcétera, etcétera. Todos somos siervos de Dios y como siervos de Dios trabajamos para Él. Y por eso es que Pablo se gloriaba mucho por este nombre que tenía. Pablo, siervo de Jesucristo. El segundo epíteto con el que se describe a sí mismo el apóstol es el de apóstol llamado. Es decir, apóstol por llamamiento, no de los hombres, sino de Cristo, que para eso lo llamó. Todos sabemos y conocemos la historia de Pablo y sabemos el encuentro que tuvo con Jesucristo. Pablo fue llamado apóstol no porque lo llamara Pedro, no porque lo llamara nadie. El mismo Jesucristo que habló con él y de alguna manera pues se encontraron y él mismo le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y a partir de esa frase nació una, ¿cómo diríamos? No una amistad, una relación entre Jesucristo y Pablo. Y a partir de esa relación parte toda la vida y el llamamiento de Pablo. Dice, y para eso lo llamó. En esto es lo que funda Pablo su autoridad apostólica. No marcha sin ser enviado. En la primera carta de los Corintios 15:9, Pablo decía y aclaraba mucho que no le gustaba llamarse apóstol porque él sentía que había sido un hombre que había perseguido a la iglesia de Dios durante mucho tiempo. Entonces, dentro de esa humildad, él buscaba siempre el nombre más sencillo, por eso era feliz siendo siervo. Pablo, todos lo conocemos y sabemos que era fariseo. La semana pasada hablamos sobre el fariseísmo y hablamos sobre lo que quería decir fariseo. Fariseo quiere decir separado, ¿sí? ¿Qué significa separado? Pues los fariseos cuando estudiaban eran separados para estudiar las leyes.
Por eso es que eran tan cuadradotes y tenían tantos conflictos con todo el mundo, porque solamente se basaban en la ley, no creían en Jesucristo. Y por eso había esa confrontación que fue la que también fue a arreglar Pablo con los fariseos. Entonces quedamos que fariseo significa separado. Pero hay una cosa, la realidad es que Pablo no era separado, era apartado. Apartado para el Evangelio del Señor Jesucristo y para proclamar la buena noticia que Dios comunica con la muerte de su Hijo, que pagó por completo por el castigo de la humanidad que se merecía por su pecado. Y por lo tanto, Dios ya es propicio a perdonar y dar vida eterna a cuantas personas acudan a Él y a poner su fe en la obra completa del Redentor. Este era pues el llamado al que Pablo había sido destinado desde el vientre de su madre. Y ahí vemos una cosa preciosa. Qué precioso es realmente el seguir el llamado de Dios. Él desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos tiene predestinados lo que vamos a hacer. Y nosotros tenemos que valorar eso. Pablo ya estaba predestinado, no separado, sino apartado. Ahora, Pablo siempre daba una bendición en su saludo, en su entrada, en todas las cartas que él enviaba. La bendición en forma de saludo con que Pablo se dirige a estos creyentes de Roma empieza con gracia y paz. El saludo griego era kairei, de la misma raíz de caris, gracia. El saludo hebreo era shalom, paz. Pero estos dos vocablos en el Nuevo Testamento, especialmente en esta epístola, connotan algo más específico, gracia, gracia. Gracia es el favor desmerecido con que Dios tiene a bien concedernos mediante la fe, sobre la base de la obra redentora de Cristo. Paz. Paz es el estado de reconocimiento, de reconciliación con Dios como consecuencia de dicha obra. La fuente de estas dos ricas bendiciones son Dios Padre de Cristo y nuestro, y el Señor Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Y esta es la salutación que tenía Pablo en todas sus cartas que enviaba. Con excepción en las dos cartas de Timoteo, en las cuales empieza con gracia, misericordia y paz. ¿Sí quedó bien entendido? Precioso, suegro. Maravilloso. ¿Listo? Vamos con la segunda parte. Pues voy a leerlo del versículo 8 al 12. Dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Y bueno, yo me quedé pensando, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres decirle a mi familia, bueno, a tus hijos por medio mío? Bueno, y en el primer versículo dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a Dios por todos ustedes. Y me gusta mucho aplicar, así como decíamos, de que es mucha doctrina también, pero también hay muchas cosas que se pueden aprender. Y una de ellas es darle gracias a Dios por todos ustedes. Yo personalmente darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Pues porque nosotros debemos de vivir de tal manera que las demás personas, gente que no son creyentes, que no han recibido a Cristo, pues hablen bien de nuestra fe. Decir, es que la manera que viven es diferente y pues hablen bien de nuestra fe, pero no para nosotros, sino para que pueda dar gloria a Dios. Entonces,
Y era común también para Pablo dar gracias eh, dar gracias a Dios por sus hermanos. Entonces, bueno, hay que aplicar lo que se lee. Les da gracias a Dios por nuestros hermanos. Lo que me gusta, que también comparte Pablo, es que nunca toma crédito él para sí mismo. Siempre dice, Dios, en el siguiente versículo de 9 dice, Dios a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Pues nuevamente lo de ser servidor, él otra vez, pues yo soy el que sirvo, así ningún reconocimiento que tomar, sino simplemente sirvo a, a Dios predicando el evangelio. ¿Y qué quiere en mis oraciones? Que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Pues tiene tanto tiempo Pablo que quiere ir a Roma, pero seguramente, y pues ya sabemos qué fue lo que pasó cuando fue a Roma, que pues fue encarcelado y pues finalmente eh, ahí falleció. Entonces, pero es tanto su anhelo de visitar a estos hermanos en Roma que pues desea y pide ir. Y luego estaba leyendo algo que comentaba, un comentario que dice, bueno, pidió que fuera la voluntad de Dios. Y pues sí fue al final la voluntad de Dios que fuera a Roma, pero sin antes pasar pues, por un naufragio, que le mordieran una serpiente. Pues pasó un montón de cosas y muchas veces decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero pues desde un inicio, Pablo, o me imagino a Pablo, Dios, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué el naufragio? ¿Por qué la mordedura de pues, todos esos sufrimientos que sabemos que pasó a Pablo? Pero pues fue su oración, ¿no? Si es la voluntad de Dios y Dios dijo, pues sí es mi voluntad, pero así va a pasar de esta manera. Eh, entonces, me retó mucho decir, bueno, cuando oremos si es su voluntad, luego no quejarme, no decir, ¿por qué me pasó así? Yo dije, fuera tu voluntad, pues no aguantarse, sino a ir contigo y enseñarme y que me enseñes, eh, pues esa es tu voluntad y me lo estás enseñando. Continúa Pablo diciendo, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Pero luego continúa diciendo, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Entonces, mejor aún, y Pablo hace muchos énfasis en los dones espirituales, que podamos pedirlos y todo, pero dice, mejor dicho, o así como que podamos, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Entonces, es algo que podemos hacer ahora y que estamos haciendo ahora también, de poder animarnos en esta fe que tenemos en Cristo Jesús. Pues, seguir haciéndolo. De todo lo que leí, lo que dije, Dios, bueno, ¿en qué quieres que me enfoque? ¿En qué quieres que les comparta? Es eso, en esta comunidad como hermanos en Cristo, poder dar gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros y animarnos también, así como que quiere ir a ser Pablo, por eso anhela tanto ir a visitarle. Pues en ese entonces no estaba la tecnología de ahora, no, pues una llamada por Zoom y listo. Pues él escribía sus cartas y de aquí a que llegara, y a que alguien fuera por ese rumbo, y ya. Entonces, pues ahora que nosotros tenemos esta posibilidad pues no estamos en el mismo lugar, de aprovechar y pues animarnos también. Maravilloso, Kevin, excelente. Algo que estamos empezando a practicar en estas clases, precisamente es la actitud de Pablo, que no es un tema de un monólogo o un maestro dirigiendo, sino todos retroalimentándonos de lo que Dios está hablando en nuestros corazones. Y ha sido una bendición las dos participaciones. Seguimos con Tamara. A mí me tocó a partir del artículo, discúlpenme, a partir del versículo 13 al versículo 15, se los voy a leer.
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo creo que estos versículos van apoyado a lo que acaba de compartir Kevin, en primera del deseo que tenía Pablo de ir a Roma y que por circunstancias pues no había podido hacerlo. Y en la parte en donde dice que, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, esto lo ha dicho como en varias cartas, porque es como la misma frase, entonces entiendo que es como darle un énfasis de que estén con si no ha podido hacerlo. En la parte de, para que también entre vosotros hay algún fruto, ahí tengo una pequeña confusión, espero que después me la puedan aclarar, de que él no había podido ir, pero las personas que habían estado, que algunas personas de las que estaban en Roma, había llegado a ellos el, el testimonio de Pablo y las cosas que él había hecho para que algunos de ellos se convirtieran. Entiendo que pasó así. Entonces, en la parte donde dice como entre los demás gentiles, entiendo que algunas de las personas que habitaban en Roma, pues obviamente pues no eran personas creyentes, y pues obviamente yo creo que eran como personas del mundo que pues terminaron convirtiéndose. En donde dice a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, entiendo que es no como que no está haciendo una distinción de personas, sino que está englobando a todas las personas, tanto a los que sabían como a los que no sabían, a los humildes, a los que no eran, a los que estaban de una clase más alta, que el mensaje pues iba para todos, no nada más iba para un grupo específico. En la parte de decir soy deudor, entiendo que es de todo lo que Pablo aprendió y de la salvación que él tuvo, el ser deudor entiendo que aplica como en nuestro caso, que nosotros ya recibimos la palabra de Dios, nosotros ya somos salvos, entonces tenemos una deuda con todos aquellos que no lo son, de compartir el mensaje, de ayudar a que ellos también sean salvos. Quiero pensar, a excepción de que después me corrijan, que esa era la intención de Pablo al indicar que él era deudor, de que pues tenía que compartir la salvación y el mensaje con todas aquellas personas que pues todavía él no había podido ver directamente. Y de que estaba pronto a anunciarles el Evangelio, pues es igual a lo que les acabo de mencionar, que pues yo creo que era ese anhelo que él tenía de poder llegar a ese lugar directamente con ellos en persona, más que por las circunstancias en las que las personas que estaban en Roma habían conocido de él y del mensaje de Dios. Eso es por la parte que entendí de ahí. Y lo que me queda a mí me quedó muy marcado lo de la parte del deudor, de qué estoy, por ejemplo, haciendo yo, Tamara, en mi vida, que tengo ya 10 años, un poquito más, de conocer de la palabra de Dios, de ser salva, y que yo no he tenido esa necesidad que Pablo tenía de querer que su mensaje y que la palabra de Dios y que la salvación llegue a más personas. O sea, digo, eso es un error que muchas veces cometemos, somos egoístas de decir, pues yo ya tengo a Dios, yo ya conozco de Dios, yo ya soy salva, pues los demás en algún momento se van a salvar. O alguien les dirá algo o les compartirá el mensaje para que ellos se conviertan. O sea, ya no me corresponde a mí. Y no, creo que eso fue como un golpe con un guantecito para mí de decir, no, Tamara, salte de tu zona de confort, tienes que ser como Pablo y tienes que pensar en todas las demás personas a las que tienes una deuda por lo que tú ya tienes. Entonces, pues eso es lo que yo entendí. Qué maravilla. Oyeron hablar a una abogada en su forma de hablar. Empezó con el artículo, de hecho, pero te voy a poner un reto, Tamara. Fíjate muy bien, la siguiente vez que nos enseñes, quiero
que filtres el pensamiento de lo que tú vas a enseñar desde el punto de vista de una persona que piensa en leyes. Porque es muy interesante ver la Biblia y filtrarla a través de este precepto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de preceptos y es un Dios de artículos y es un Dios de leyes y es un Dios de cosas que establecen una legalidad espiritual y sobrenatural sobre la creación. Cuando vemos esto y vemos el gobierno de Dios sobre la tierra desde este parámetro, es brutal. Nosotros hace muchos años, mi esposo y yo tuvimos un maestro en la escuela bíblica que nos enseñó Antiguo Testamento desde esta perspectiva. Él era un abogado. Y es que es espectacular escuchar a un abogado hablando de la Biblia desde ese parámetro. O sea, no está cambiando el tema, pero está poniendo el tenor de una persona que habla de cuestiones legales. Bueno, ahí te lo dejo de tarea. Y sí, Pablo no los conocía, nunca había ido. Me parece que es Priscila y Aquila los que dirigen la iglesia de Roma y por ellos es que los conoce, pero nunca había estado en Roma. Y ahorita comentamos algo más. Bien, sigue mi buen Raúl. Adelante, por favor. Voy a leer del versículo 16 al 25 y se divide en dos partes. La primera, vamos a hablar sobre el poder del evangelio y la segunda vamos a hablar sobre la culpabilidad del hombre. Y dice así, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es eso? Concupiscencias. A ver, suegro, ¿qué son concupiscencias? ¿O Kevin? ¿En definición de Google? A ver, venga, Erika, eso. ¡Eso! Muy Deseo bien, eso. de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Concupiscencias, ahí está. Ahora entiendo por qué lo complicado de la palabra. En la concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Híjole, esta parte está bien fuerte, ¿eh? Cuando Pablo nos habla sobre el evangelio, yo siento que lo hace como si nos estuviera hablando de algo de lo cual lo enorgullece mucho. Y es que viene a contar las buenas nuevas. O sea, es como decir, yo tengo esta noticia que nos va a salvar a todos. Y sobre todo porque es palabra de Dios. Y tengo entendido
que esa era la intención de Pablo cuando quería ir a Roma, a seguir predicando, y no nada más a los romanos, sino a toda aquella persona que se acercara. Es como si él les viniera a hablar de un gran regalo. Y este regalo pues, únicamente va a ser revelado mediante la fe. O sea, hay una parte que dice que esto es para los justos y para los rectos ante Dios. Y aquí viene una parte muy complicada, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que por acciones somos rectos. Y eso no es cierto. O sea, y yo se los comentaba, digo, también lo platiqué cuando di mi testimonio, que yo creía que con ser bueno era suficiente. No escucho la palabra, pero pues doy mi limosna. O no predico la palabra, pero pues yo ayudo a quien me pide ayuda, ¿no? O siempre estoy ahí para las personas que me necesitan. Y realmente ese es el pensamiento de muchas personas que consideran que sus acciones los hacen justos ante Dios. Y aquí viene la otra parte que yo les mencionaba. Este regalo del cual nos habla Pablo no es para todos. Y la Biblia dice que los injustos, los que no tienen piedad, los que están ¿con qué? Los que se dejan llevar por sus deseos. Los que se dejan llevar por sus deseos no tienen acceso a este regalo que Dios nos dio. Al contrario, todas estas manifestaciones de la ausencia de Dios en tu corazón generan la ira de Dios. Y es importante destacar en esta parte del estudio que cuando Pablo se dirige a los romanos, los menciona como conocedores de la palabra o como personas que tienen una preparación o que han estado en contacto con la palabra de Dios. Y por este hecho o por este simple hecho de ser conocedores de las consecuencias que pueden ocasionar su desobediencia, pueden generar toda esta ira, ¿no? Aparte, también menciona que no se vale o no es algo que le agrade a Dios el tergiversar su palabra o señalar como una idolatría hacia imágenes, depositando tu fe en ellas, olvidándote de que está Dios y que Dios es tu verdadero Salvador. Esa es una parte que nos mencionaba el pastor hace un rato, ¿no? O sea, pues sí, creemos en Dios y todo, pero pues de repente empieza a llover y le dices, Tlaloc, por favor, para tu lluvia, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo entiendo, Jaime. No sé si tú quieras comentar algo más. No, muy bien, muy bien. Ya, sí, suegro, adelante. Aparte de todo, nosotros estamos leyendo la carta y estamos viendo cómo el hombre en esta época se siente demasiado sabio. Se sienten tan sabios que creen que pueden en un momento dado ordenar que haya un aborto porque un niño pequeñito no siente. Son tan sabios que pretenden cambiar las cosas naturales por las no naturales y surgen los movimientos como el movimiento lesbo gay, que no tienen ni pies ni cabeza porque lo único que están haciendo es cambiar las cosas naturales por las no naturales. Y todo lo que estamos leyendo en Romanos lo estamos viendo ahorita como un problema que se está suscitando no nada más aquí, sino en todo el mundo, y que además se está legislando a nivel gobierno para ver si aceptan tales o cuales concupiscencias, porque sí les podemos llamar así, para el bienestar de la gente. Y de repente todo se convierte en bienestar para la gente. De repente resulta que todo es válido. De repente resulta que las cosas que Dios nos enseñó que eran naturales y que dijo, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, etcétera, y donde el Dios creó a un hombre y a una mujer,
nos estamos dando cuenta que esas son las cosas naturales que Dios dejó, pero los hombres que pretenden ser sabios quieren voltear todas las cosas, hacerse muy modernos, porque ahora ya puede un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Por eso dice que Dios los entregó a su lascivia, porque son personas que en un momento dado no tienen remedio por la forma en que están haciendo las cosas. Se les habla y se les dice, y esa era la preocupación de Pablo al llegar a Roma. Roma era una ciudad pervertida completamente pervertida, y tenía una mezcolanza de culturas, entre la cultura griega, entre la cultura romana, y luego la mezclaban un poco con la cultura de los fariseos, pelados que eran muy tiesos en sus cosas, en su razonamiento, Pela. y todo eso lo estamos viendo ahora que está sucediendo. Todo se está aceptando porque es moderno, para no estar fuera de moda. Eso es lo que pienso. Muy bien dicho, suegro. Excelente participación. Raúl. Hace algún tiempo veía en Facebook una publicación de una amiga, y esta publicación decía, palabras más, palabras menos, decía que los cristianos dicen que puedes hacer 1.000.000 de cosas buenas, pero que si no crees en Dios, no vas al cielo. Y entonces, pues yo veía toda la serie de comentarios que tenía esta publicación, y yo decía, de verdad, que sí hay muchísima ignorancia en cuanto a separar tus acciones de aceptar a Dios como tu Salvador. Y realmente sí veía comentarios como, es que los cristianos no saben, es que Dios es injusto, o sea, cosas de ese tipo. Pero lo cierto es que tus acciones no te van a llevar ante Dios, o tus puras acciones no te van a llevar ante Dios. Y es ahí donde interviene esta parte de contarles la noticia, que es a través de aceptar a Jesús, es como vas a conocerlo, ¿no? Y eso es lo que realmente motiva a Pablo a visitar a los romanos, porque si bien era una iglesia sana, en cierto sentido, yo creo que tenía él la necesidad o la idea de decirle a los romanos de que siguieran trabajando para dar a conocer la salvación a través de aceptar a Cristo. Y bueno, para no verme tan mal, Cristo para Hacienda todos somos deudores hasta que no presentemos nuestras deducciones. Algo así, ¿no? Todos somos deudores con Dios hasta que no lo aceptes, ¿no? Sí, correcto. Así es, primo. Pues todos están sentados, ¿verdad? Todos están con los pantalones bien puestos, tienen ya los cinturones bien amarrados. Revísense, por favor. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos, versículo 26. Voy a utilizar la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, que es un lenguaje más sencillo, es una versión que utiliza un lenguaje más coloquial. Versículo 26 dice, por eso, por cuanto la gente cayó en estos deseos, en esta concupiscencia, en este querer negar a Dios, en este alejarse, dice, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. ¿Quién les dejó irse hasta allá? Dios. ¿Quién está permitiendo todo esto que es Dios? Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Versículo 27. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido de su desviación. Perdónenme. Versículo 28. Ya que la gente, fíjense, ¿quién lo permitió? Dice versículo 26. ¿Quién permitió todo esto? Dios, ¿no? Bueno, versículo 28.
8. Dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminando haciendo lo que no deben. ¿Qué es lo que hizo la gente? Creyó que no era importante considerar a Dios. Versículo 29, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticias. Y aquí va el punto en donde nos metemos en problemas, en donde decía el capítulo del libro, el punto neurálgico son tres cosas. Primero, el establecer que el hombre ni es bueno, ni es malo, malo. Está siempre en un punto medio entre las dos cosas. El problema es que con Dios necesitas estar justificado o no hay forma de tener relación con Él. Y entonces estamos en un problema porque es imposible para el hombre lograr esto. Lo otro que decía el libro es, establece tres cosas: la justicia de Dios, establece que la fe viene la salvación viene por fe y es para fe, y la tercera no me acuerdo, pero ahorita alguien que vea el libro me ayuda con la tercera parte. Bueno, cuando hablamos de desviaciones sexuales, cuando hablamos de este tema, es muy fácil desmarcarnos, desvincularnos, no tomar responsabilidad y pasar al plano astral celestial de ser un superhombre que es bueno, y la realidad es que no. Toda la humanidad está, dicho coloquialmente, fregada. Decía el ginecólogo de mi esposa, yo no entiendo, no puedo creer en Dios porque ¿cómo es que Dios cierra hasta la menstruación como pecado? ¿Por qué Dios mete la menstruación como pecado? Si es algo bueno, si clínicamente es algo sano, es una cuestión de salud. Y la respuesta está en la Biblia, porque Dios encerró todo en pecado. Por donde le quieras hacer, por donde le quieras pegar, si quieres cumplir todos los 600 y tantos mandamientos, si faltas a uno, eres culpable de todos. El fariseo buscaba cumplir todos los mandamientos. Y eran cuates que eran a la luz pública, al ojo de la imagen pública, eran gente muy buena. Pero si faltaban a uno, faltaban con todos. Y entonces diariamente había una condición de caída. Por eso necesitaban el tabernáculo y por eso necesitaban el altar de sacrificio, porque constantemente había que ir a cubrir los pecados porque no se podían quitar, solamente se cubrían, pero seguían siendo reos de muerte. Bueno, aquí va el tema. Ya hablamos de la gente que tiene la concupiscencia, ya hablamos de la gente que se desvió, ya hablamos de que Dios permitió que esta gente cayera en este punto. Ellos creen que están bien. Está bien cañón, porque creen que están bien. Y hoy en día, antes, hace 20 años no pasaba, pero hoy en día caminas 3 pasos y te encuentras con un compañero gay, con una compañera lesbiana, y son tus compañeros y trabajas juntos. Y hay una dinámica social, hay una dinámica de convivencia complicada. Por un lado, yo trato de no ofender, porque mi punto no es ofender, pero tampoco mi punto es decirle a una mentira que es una verdad. Decía un compañero, ya no está trabajando con nosotros, era un chico gay y se llevaban muy pesado todos los demás con él, pero mala onda el pesado, eran bromas que llegaban a caer en el grado de ofensivo con ese tema del gay. Y le decían por su nombre, pero en femenino. Y yo cuando me trataba con él, yo ya lo decía por su nombre, yo le decía, hijo, yo jamás, porque tú creas algo que es verdad, yo no le voy a decir algo que yo sé que es una mentira
una verdad. Yo te voy a tratar como quien eres y como quien Dios te creó y como Dios te ama. Y te voy a llamar por tu nombre y te voy a tratar así como naciste. Y eso no es ofenderte, eso es respetarte. Y si el hecho de que yo no acepte lo que tú quieres hacer es ofensivo para ti, yo te diría que el máximo amor que puedes tener entre tus compañeros es que yo te diga la verdad, mientras que los demás te están ofendiendo por aceptar tu condición. Es muy interesante. Bueno, vamos. Estas personas que han caído en esta condición sexual, pues regreso al punto, la gente heterosexual, la gente que no está en una situación así, nos es fácil decir, pues yo no. Nos es fácil decir, pues a mí no me toca. Nos es fácil decir, ay, pues a ellos Dios los extravió, a ellos Dios los fregó, ellos son los malditos pecadores, infelices, malvados. Pero fíjese bien lo que dice a continuación. Dice, versículo 29. Dice, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia. Esta gente que ha caído en las concupiscencias, esta gente que Dios ha dejado que caigan en sus pasiones vergonzosas, esta gente que dice que cree que no es importante conocer a Dios, ¿ok? ¿Quién es esta gente? Los va a radiografiar mucho más Pablo. Escuchen con atención, y abusados. Esta gente dice, con toda clase de corrupción, codicia y maldad. Y otra vez todos nos decimos, ay, me hago un ladito, me hago un ladito. Viven llenos de envidia. Necesitamos Google también para explicar envidia, ¿no, verdad? Ok, envidia. Asesinatos. Ay, no, yo no. Peleas. Ya no se quitaron tanto, ¿verdad? Ya no se pudieron mover tan al lado. Fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Ay, que seguro mi vecina nada más quiere fregarme la vida. Ay, mi compañero de trabajo, ay, seguro nada más está haciendo esto para molestarme. Aguas. Son unos chismosos. Hablan mal de los demás. ¿Sabe qué? Yo sí decidí algo en mi corazón. Si usted o alguien más en la mesa conmigo se pone a hablar mal de alguien, va a pasar dos cosas. Te voy a callar o me voy a levantar y me voy a retirar. Porque me molesta profundamente, me irrita que la gente hable mal de otras gentes cuando no están presentes para defenderse. Me molesta. Es que tienen razón, me vale. Si tienes un problema, ve y arréglalo con otra persona. Pero si no, cállate la boca. Bueno, cierro. Hablan mal de los demás. Odian a Dios. Son insolentes, o sea, majaderos, irrespetuosos. Son orgullosos. No, yo no me equivoco. No, yo no estoy mal. Son vanidosos, ¿no? Las cosas temporales, se preocupa nada más por sí mismo, por el aquí, por el ahora. No obedecen a sus papás. A ver, aguántame. Ya o sea, a ver, toda esta gente es gente que dice que Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas y que son gente que no le interesa conocer a Dios. Estas son sus características. Y entonces pregunta, tú y yo, como hijos de Dios, ¿por qué tenemos estas prácticas? Está bien, choncho. Porque, perdón, de todas, por lo menos, te queda el saco en algunas. Y la Biblia no, Dios no miente y la Biblia no miente. Esta gente, estas cualidades, estas características, son gente que no le importa conocer a Dios. La pregunta es, ¿por qué tú te comportas como tal?
Pues primero porque entiendas que Dios encerró todo en pecado y que no te puedes hacer un lado, que no te puedes encumbrar, que no hay condición en Cristo Jesús que no sea de siervo y que es gracia y que es misericordia y que no hay forma de merecerlo porque no hay forma de escaparse de una responsabilidad de esto. Me quedé con, son insolentes, no obedientes a sus padres, inventan males, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles, no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Y además afirman que están en lo correcto, dice, además afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si soy esto, entonces yo no quiero saber de Dios. No, claro, tú quieres saber de Dios porque estás buscando a Dios y tienes a su Hijo Jesucristo en tu corazón y has conocido. Entonces, ¿cuál es mi condición? Tu condición es que es por gracia a mí. Lo que primeramente, ay, espérenme, que sonó aquí la alarma. Lo que Pablo empieza a tratar aquí, y lo va a tratar en la primera, lo que anunció enseñó mi suegro, lo que enseñó enseguida Kevin, somos siervos. Si tenemos y somos y hacemos y compartimos, es por gracia, es por misericordia. Decía Kevin, somos deudores, nos debemos, decía Tamara, ¿cómo era, Tamara? ¿A quién se debe, no? ¿Cuál es la deuda? Pues la deuda es vida eterna. La deuda es que no tienes manera de pagar el costo que tuvo tu vida eterna, su Hijo Jesucristo. Entonces no es una condición de deuda para pagar, es una condición de deuda de pertenecer. Somos suyos. Por eso somos deudores. Por cuanto somos suyos, en su pertenencia, la razón, el motivo, el corazón de Dios está en que ninguno se pierda, en que todos vengamos al conocimiento de la fe en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2. Escuche esto con atención. Filipenses capítulo 2. Uno de mis versículos monstruos en mi vida, que retumba en mi corazón y cada que me desubico ese versículo me vuelve a poner en el centro de su gracia. Hayan ustedes, dice Pablo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, lo mismo que sintió Dios, lo mismo que pensó Él, por la misma razón que se hizo hombre, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Antes bien, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice también en ese texto, nadie, dice, considera a los demás como superiores a uno mismo. El ser humilde no es dijeran por ahí, no es ser agachón. Para los que, no, pues sí, yo creo que todos lo hemos visto. Quizás a lo mejor Kevin y Tamara no, pero todos los demás conocimos a Juan Harrison y al sargento Gallón Mafafas, ¿verdad? Y era este soldado raso que estaba el superior y le decía, cállese, y el otro agachaba la cabeza y decía, ya me callé, que se calle, pues ya no estoy hablando, no me responda, pues no le estoy respondiendo. Entonces, también el Chavo del 8 dice Fanny que también lo hacía. Entonces, el ser humilde no es ser, no sé si la palabra es pusilánime, pero no es tener una actitud como mediocre, como el ser humilde, la humildad en el corazón de Dios, la humildad que Dios está buscando de nosotros, es el ver que nuestra necesidad no es primero que el de la del frente,
sino todo lo contrario, que primero ellos, primero los de allá, que primero es el saber y operar en esa necesidad no es convertirse en un servil. Ay, sí, lo que quiero. Ay, sí, pégame, mujer. No, pero no me dejes. O sea, no sé, Dios no está hablando de eso. Pues porque yo soy hombre, ni modo que diga, pégame, hombre, no me dejes. Sí, sí, y no inventes. El ser y hacer las cosas de tal forma que estamos provocando en los otros, establecer el reino de los cielos en la tierra. Eso es ser humilde. Pablo tenía esta humildad de poder decir, quiero ir, pero Dios no me deja, y no me ha dejado, y los obstáculos no han sido, y lo decía Kevin, no fueron cosas pequeñas, fueron naufragios, una mordida de víbora. O sea, no era un no sencillito, ni fácil, ni chiquito. O sea, estaba fuerte el no para Dios. Y aquí va el punto donde muchos decimos, pero lo que queremos hacer es bueno. Darle derechos a la gente del LGTB es bueno. Pero cuando no está en el plan de Dios, porque parezca bueno, no quiere decir que es lo correcto. Y esto es bien fuerte. Porque parezca bueno no quiere decir que es lo correcto. Porque para ser verdaderamente bueno tiene que pasar por el filtro de lo que Dios piensa y como Dios piensa. Pero como también dice la Biblia, hemos crecido en una época o se ha desarrollado la historia de la humanidad en esto, que cada quien ha publicado su propia liberalidad. Y cada quien le ha dicho a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuando no consideramos a Dios, y aquí Pablo lo está explicando con detalle, entonces la gente deja de creer que es importante conocer a Dios y entonces afirma que los que hacen estas cosas reprobables están en lo correcto, están en lo justo, tienen derecho. Y se va trastornando la perspectiva y la visión, porque las leyes terminan siendo a la óptica de la opinión del momento, de la opinión del Vox Populi, no del Vox Dei. Y dejamos a rienda suelta lo que te haga sentir bien. Dijera Nike, pues just do it. Solo hazlo. Solo hazlo. ¿Qué importa? Si te hace sentir bien, just do it. Si te hace estar a gusto, ¿qué tiene? El amor es amor y eso es una mentira. El amor no es amor. El amor es Dios. Dios es amor. Y necesitamos el elemento Dios para que exista el amor. Lo demás es pasión. Lo demás es carnalidad. El problema es que para algunos, desafortunadamente, el entender por qué está mal tendrá que ser cuando, como dice Pablo aquí, recibirán en sí mismos la retribución de su desviación. Cuando ya no hay salud, cuando ya no hay un montón de cosas, cuando hay soledad, cuando hay abandono, es cuando entienden por qué Dios decía que no. ¿Por qué Dios decía que, o sea, es que, perdón, Dios no es tonto cuando dice un no, no es porque sí, ¿no? Y Dios sí actúa en muchas ocasiones como los papás, que le preguntas, ¿por qué no, Dios? Pues porque lo digo yo. Y los papás actuamos así porque luego a veces no tenemos argumentos. En ese momento estamos trabados de coraje.
pero hay una conciencia atrás de nosotros que sabemos por qué no. Pero Dios no tiene esta situación, a Dios no se le olvida por qué no. Dios sabe por qué no, porque conoce el principio y el fin de tus días. Y sabe que las decisiones que te está pidiendo que no tomes, que no hagas, que no vayas, es porque a la larga esas acciones, esas situaciones y esas dinámicas de vida van a derivar en tu eternidad para muerte. La justicia de Dios está establecida en este texto y dice que Dios va a establecer incluso en la gente que le dice que no, Dios está estableciendo su poder, ¿eh? Dios está estableciendo su orden, porque aquí dice muy claramente, Dios les está permitiendo creer, pensar, vivir y decir todas estas cosas. ¿Sí o no? También ellos están con sus acciones aceptando la soberanía de Dios. No hay quien se escape, no hay quien diga que no. Pero para nosotros como hijos de Dios, ahora, ¿qué nos responsabiliza? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos afecta? ¿Qué nos lleva? Pues el entender que no nos podemos salvar nadie, que nadie somos lo suficientemente buenotes para poder merecer ser hijos de Dios. Y cuando entiendes que es por pura misericordia, empiezas primero, lo primero que se te tiene que quitar es la soberbia, el yo soy el Juan Camaney, el yo las puedo. Y segundo, te viene una condición de gratitud en la vida. Quien es agradecido, la condición natural que Dios diseñó para el ser humano es una actitud de gratitud. De gratitud. De valorar y decir, gracias, es bueno. Ve Génesis, hacía una cosa y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Bueno, y bueno en gran manera. Y desde el principio Dios diseñó esto para que fuéramos agradecidos. Y por eso permitió todo esto y toda esta condición de desviación y de trastornación, deformación espiritual por el pecado. Dios también la tenía preparada, Dios también tenía la solución, Dios también tenía la medicina y es su Hijo Jesucristo. Y seamos salvos por esa gracia, por esa cruz, por esa sangre que ni es tuya, ni tú la sufriste, ni tú la pasaste. Y dicen, qué fácil salvación. Pues sí, porque tú no estuviste en la cruz. Porque tú no fuiste golpeado. Pero no creo que Jesús piense, crea o diga en algún momento, ahí estuvo fácil. Dice Isaías, otra vez 53, que menospreció el oprobio. Dice, viendo el regalo, o sea, se le hizo poco. Se le hizo poco. Ay, eso, cualquier cosa. Pero a la hora que estuvo ahí, te aseguro que no fue poco. Que los golpes no fueron pocos, que la cruz no fue poca, que la sangre no fue poca, que la humillación no fue poca, que la traición no fue poca. Que Jesús, como doctrinas dicen, ¿no? Es que el Jesús espiritual se separó de Jesús carnal y nada más el Jesús carnal, no, o sea, no es cierto. Jesús Dios sufrió todo eso por ti y por mí. Cada cosa, cada golpe. Dice la Biblia que por su llaga fuimos sanados. Y yo preguntaba, ¿y cuál de todas, Señor? Y un día en un sueño me dejó ver su cuerpo sobre la cruz de Calvario. Los azotes, la noche de golpes, el camino a Calvario, los sacerdotes, primero la noche también que lo inquieren, la cruz, la lanza. ¿Qué parte del cuerpo de Jesús no quedó
destrozada después de todo eso? ¿Qué parte? ¿Cuál llaga? Pues, es que Jesús entero fue una llaga. Y entonces somos confrontados y invitados a dejar estas dinámicas, estas cosas que nos dañan, que nos alteran, que no están en el pensamiento y en el conocer de Dios. Y Dios nos invita a ir más allá. A hacer, como dice Tamara, tomar mi responsabilidad y decir que no, pues es que a lo mejor mi responsabilidad es que crea mi compañero, mi compañera, mi jefe. Y sin palabras, chicos. Sin palabras, dando testimonio con el esfuerzo, el cariño, el amor y la responsabilidad, empezamos a proclamar el Evangelio. Al principio no va a ser fácil, va a haber persecución y pero cuando mayor persecución haya, es que más claro está siendo el mensaje. Así tal cual. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Un montón de, A ver, de preguntas y suelta. comentarios. Venga. Pues sí, cuando Tamara estaba diciendo sobre que es una deuda, me quedé pensando, sí. Me vino a la mente algo que había leído eh, de compartir, así de compartir el evangelio con los demás. Y es como un experimento mental. Voy al punto que quieras, no voy a explicar lo que decía el libro, voy a explicar lo que me viene a la mente. De que sí, es una deuda que hay que compartir, porque si no escuchan, pues se van a perder, y por no querer compartirles por nuestra comodidad, por miedo el miedo, así compartiendo en el personal, el miedo que yo tengo es el rechazo, que no me escucharon, pero pues no es nada comparado a lo que ellos podrían, o lo que pasarían si no aceptan a Cristo, no es nada. Digamos, la inconformidad que ellos sentirían en el lago de fuego es mucho mayor. Y es ahí donde también viene lo de ser humildes, ¿no? De pensar en los demás más que en mi propio. Yo por no querer sentirme incómodo por un ratito, que luego se me va a pasar, no quise compartir. Y dice el meme, ¿y qué tiene? Y si haga el ridículo, ¿y qué tiene? Decía un pastor amigo, un ridículo más, un ridículo menos. ¿Qué más da? ¿Qué tiene? Perfecto. Muy bien, Kevin. Excelente. Y acabas de decir algo muy fuerte, Fanny. Ahí les va, ¿eh? Este es de tercer grado. De todos modos haces el ridículo y no compartes el evangelio. Entonces, ¿de qué te estás salvando? Ser siervo es negarse a uno mismo. Cuando tú eres siervo, cuando tú eres humilde, ¿qué importa hacer el ridículo? Si no tienes status quo que cuidar, una imagen que proteger. ¿Cuál imagen? La imagen de Cristo no necesita ser protegida, ¿no? Ánimo a compartir el evangelio. Seamos veraces, seamos misericordiosos. Pidámosle a Dios la sabiduría para las palabras correctas en el tono correcto. Ya saben que la idea puede ser modificada con el tono. No es lo mismo cómo amaneciste que cómo amaneciste, que cómo amaneciste. Son la misma frase, pero dicha de forma diferente. Entonces, cuidado, nada más cuidado con eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, no se conectó Caro y Julio. Pero avisaron que no se iban a conectar. Lupita, ¿cómo sigues? Me van a hacer algunos análisis mañana, precisamente voy porque
Pues no era la garganta, parece que tengo algo en mi tiroides. Entonces me van a hacer un estudio de hipotiroidismo. Y pues mañana me lo hacen y en cuanto estén, pues ya veremos de qué se trata. Ok, Primero Dios, primero Dios. voy con Él. Ok, Y conmigo yo lo sé. amén. Amén, amén, amén. Damos también gracias a Dios por Kevin, que no tuvo que correr 50 kilómetros en Tabasco, que nos avisó que todo salió muy bien y fue una bendición. Por las familias de Veracruz, que también el Señor les guardó, porque también ya la familia de Veracruz también están pasando por el COVID, pero levemente, gracias a Dios, están las cosas controladas y bajo control. Eso es una bendición. Seguimos pidiendo oía ahorita cuando entré a los papás preocupados. Sí, está muy difícil, pero también hay un reto de fe, ¿eh? O sea, eso también lo tenemos que filtrar por el plan de Dios y entender de quién es la responsabilidad de educar y de instruir, según la Biblia. O sea, la Biblia va y la palabra de Dios va a permear toda nuestra vida. O sea, hay un reto tremendo, 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 tremendo. Pero sí es la situación educativa de, no sé de otros países, pero por lo menos de nuestros chicos en México está cañón. Estamos sobrepasados. Gobierno, papás y maestros estamos sobrepasados. Nadie estaba preparado para esta bola de nieve y nos está golpeando a todos de diferente forma, y los niños son los que la pueden pagar de forma más grave. Entonces, pues tenemos que buscar que los daños colaterales sean los menores. Los daños colaterales, entonces, y educar a nuestros hijos es importante, súper importante. ¿Alguna petición de oración? No, por acá. Creo que va otro huracán hacia Veracruz, Tamaulipas. Pues que los guarde otra vez a todos, no nada más a la familia, sino a todos. Todos, sí, por supuesto. No, aquí no. No, Jenny. es que eso, así dicen en las noticias y en los reportes meteorológicos, entonces, ojalá no. No, esperemos en Dios que no. Primero Dios que no, pero vamos a estar orando, vamos a pedir misericordia de Dios y, híjole, tremendo, tiempos tremendos. ¿Alguien más? Nosotros. A ver, El sí, jefe Pedro. de Yoseca resultó contagiado de COVID y pues Yoseca ha convivido mucho con él. Mañana se va a ir a hacer la prueba. Entonces, pues, pedimos oración por eso. Porque también, pues, nosotros hemos estado con Yoseca. Pues sí, suegros, claro que sí, vamos a estar orando por eso. También tía, Jessie. Yo, hola. Hola. Pues yo quiero pedirles en esta ocasión por mí, por paz. Un poco de algo que me ha costado mucho aprender es a ser paciente. Yo soy una persona muy impaciente. Y pues si bien ya estoy contratada desde hace 3 meses, pues no han salido mis papeles. Estoy aquí de lacra con mis papás, chupándoles el dinero a todos, la comida. Y pues realmente es una situación que ya me empieza a afectar. Entonces, estos 3 meses había estado muy tranquila. Yo sé que todo está en control de Dios, pero no puedo evitar sentirme un poco desesperado. Y pues por eso, para que o salgan mis papeles o que yo esté tranquila o que me encuentre un trabajo ahí medio rápido, no sé.
lo que sea que vaya a pasar. ¿Sí? Ok, amén, amén. Gracias. Decía, ¿dónde es eso? No sé dónde escuché en la predicación o algo que le decimos al Señor, hágase tu voluntad. Y luego se hace la voluntad de Dios y nos quejamos, ¿no? Y nos peleamos. Entonces, por fin, que se haga la voluntad de Dios o no. O sea, por fin. O sea, sí que se haga, nada más que me tenga en paz. No, miren, Dios, algo que, a ver, por favor, sáquenselo de la mente, es algo que constantemente pensamos. Dios no es un niño en el jardín con una lupa viendo a las hormigas como se queman. Por favor, jamás Dios va a hacer algo en contra de ti o que te lastime o que te hiera o que atente contra ti. Jamás. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman. Y sí nos tiene que pasar una enfermedad, y sí nos tiene que pasar una falta de trabajo, y sí nos tiene que pasar un problema, y sí es porque Dios tiene también la salida con eso. Y Dios se va a glorificar, y Dios va a cuidar nuestra eternidad. Entonces, confiemos. Y también que la voluntad de Dios es sí y amén. Y no es una cosa positivista esto, sino es una verdad. Adelante, Gerardo. Oye, Jessy, yo quería recomendarte algo. Yo diría que fortalezcas tu fe, porque a lo mejor precisamente Dios te está poniendo, no a prueba, pero sí está midiendo tu confianza en Él, tu paciencia, tu paz. Entonces, ponle empeño. Piensa que conforme tú trates de tener paz y fe y confianza en Dios, se va a fortalecer tu paciencia, tu tolerancia. Entonces, velo por ese lado, ¿no? No sufras, ya Dios te está brindando algo. No sufro, lo que pasa es que deberían de ver cómo me ven mis papás. Ya sé. Ya no me quieren ni dar de comer. Sí, Felices de Sobre tenerte todo, bien. Ahora resulta que los culpables, ¿sabes? Y a mí me da mucha risa ahora lo que me está pasando en el trabajo. Déjenme platicarles rápidamente. Mi trabajo, en general, en donde yo operaba, el estatus natural era camote. Para los que no conozcan el término, camote, es que estamos con muchas cosas encima y con muchos problemas y todo el tiempo presionados y estresados. Entonces, camote. Y obviamente yo ya salí de ese puesto, estoy en una posición bien bonita, bien padre, estoy muy emocionado en lo que me está pasando, pero subo con mis compañeros y tengo un compañero joven que entró como capitán y mis otros compañeros me dicen, es que ese puesto era tuyo. Pues pude haberlo tenido, sí, pero así tal cual que fuera mío, no. Pero pude haberlo tenido, sí. Y cada que subo a verlo, el pobrecito cada día está lo subo y cada día lo veo más despeinado. O sea, pero empezó así primero con un gallito, luego ya el pelo no tenía gel, ahora de plano ya lo vi así con el cabello así todo. Pobrecito, o sea, de veras, pobre cuate, está cañón la presión que trae encima. No se la deseo a nadie. Pero cuando lo veo operar, lo veo y digo, pues, sí está cañón, sí está camote, pero pues no está camote diferente a como yo estaba camote todos los días. Y cuando yo lo veo, me veo en la situación, no es que yo me sienta fuera de la situación, simple y sencillamente la presión la siento y no me mueve. Ay, ¿porque eres bien chido? No, porque Dios me capacitó para vivir en eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tú no sabes, ¿cómo te llamas, muchacha? Tú no sabes lo que Dios tiene preparado a la vuelta de la esquina para que hagas y necesita poner en ti esto, carácter. Carácter. Sí es paciencia, sí es tolerancia, sí es contentamiento. Contentamiento es un estatus de carácter muy cañón.
Contentamiento es decir, esté en donde esté, Dios está bien. Dios está bien. Y eso habla de un carácter y de una condición y de una... el mejor ejemplo que yo tengo es una espada que ha sido templada. Es decir, el acero o la espada templada es un objeto que ha sido pasado por fuego y por frío, muchas veces de forma agresiva y dramática, para tener la capacidad de no romperse. Dios quiere crearnos un carácter, Dios quiere crearnos una capacidad, Dios quiere crearnos una identidad, Dios quiere crear a su persona en nosotros, en ti, Jessy. Y está tan interesado en que tú tengas el carácter de Cristo y que tú te parezcas a Jesús, que está permitiendo todo esto para que llegues ahí más rápido, más lejos y más certero, porque estás en la mano del guerrero y eres una saeta. Entonces, sí vamos a orar por eso, pero creo que aquí hay palabra de Dios para ti. ¿Vale? Entonces, ten ánimo. Ten ánimo. ¿Ah? Te está fogueando, estás muy jovencita, pero te está fogueando. Exacto, eres una bebé. Muchas gracias por eso, ¿eh? De veras. Eso era lo que yo necesitaba. Eso es lo que está. ¿Alguien más? Soy jovencita. ¿Alguien más? ¿Peticiones de oración? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a orar y hoy voy a orar yo. ¿Sale? Entonces se aguantan. Okay, por los pues vamos. niños que se van a la escuela, ¿eh? Exacto. Bueno, en general. En general, por todo, sí los decía, por el tema de la educación. Sí. Sí. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta noche, por este precioso tiempo entre amigos. Gracias por la palabra, Señor, que nos has hablado a través del corazón de tu siervo Jesús, de tu sierva Tamara, de tu hijo Kevin, Señor, de tu hijo Raúl. Gracias por este mensaje que hemos escuchado y recibido, Señor, de tu mismo corazón, desde el mismo trono de tu gracia. Las palabras correctas y exactas que necesitábamos escuchar han salido de la boca de tu siervo, Señor. Gracias por eso. Padre, ahora nos acercamos a ti pidiéndote, Señor, que tú tomes el control sobre los estudios de Lupita. Señor, sé tú con este tiempo, Señor, tú dale la sabiduría, los medios, la forma, Señor, en que la dirijas para este camino. Que ahí en donde esté, Señor, y en donde se presente, ella pueda dar testimonio como siempre. Que ella pueda hacer luz, Señor, en medio de la necesidad, Señor. Y tú glorifícate, Señor, en medio de esta situación. Sé tú con su cuerpo, con su salud, con sus células, con sus glándulas, Señor. Toma el control, Padre Santo. Te damos gracias por su vida, Señor, por su familia y por su testimonio, que es muy grande, Padre Santo. También, Señor, ponemos en tus manos la educación, Señor, de nuestro país. Nos incluimos, yo creo que todos, difícilmente alguien no quedará dentro de esta oración. Señor, pedimos por los maestros, en cómo educan, en cómo enseñan, en la responsabilidad de instruir, en la responsabilidad de transmitir conocimiento, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestras autoridades, desde nuestro presidente hasta el secretario de la Junta de Maestros de la comunidad, Señor, que tengan la sabiduría, la estrategia, los medios, los recursos, Señor, para poder ser eficaces, que sean sagaces, Señor, porque muchas veces podemos tener los recursos, pero si no tenemos la sagacidad de hacer y llevar a cabo los proyectos, Señor, de nada sirve, Señor, es inútil. También, Señor, te pedimos por los papás, por el reto, Señor, que tienen primeramente, pues, con su responsabilidad económica les queda poco tiempo para poder ocuparse de la educación de los hijos, pero también, Señor, está en ellos y siempre ha estado en ellos y no hay tema que tenga que imputarse a alguien más, Señor, la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, la de los padres, la responsabilidad del carácter, de la identidad, Señor, del hacer a un hijo, es de nosotros, Señor, como papás. No permitas que se la pasemos, que se la otorguemos, que se la dejemos
una educación, o que justifiquemos a una escuela o a una institución por por el tema del carácter de nuestros hijos, cuando es nuestra responsabilidad. Siempre es, siempre ha sido y siempre será así, Señor. Y te pedimos, Señor, por nuestros niños, porque ellos tienen el punto aquí a vencer, Señor, el reto a alcanzar y la meta, Señor. Pues dale, Señor, sabiduría, dale, Señor, hambre de saber, dale, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, que quieran estudiar, que quieran trabajar, que quieran aprender, Señor, porque hay cuántos niños, Señor, que pudieran tener todo, Señor, pero si no tienen el aliento, Señor, en sus almas para poder educarse, Señor, pues no hay manera, Señor, no hay manera. Y qué importante, Señor, es tener una buena educación, ser gente sabia, lo decía tu palabra, Señor, para ser dignos de estar delante de la presencia del Rey, Señor, hay que ser gente capaz, gente sabia, gente con conocimiento, Padre Santo. Señor, también te pedimos por este huracán que se está formando y que se está presentando una vez más. No queremos creer en las noticias, Señor, las malas noticias, sino queremos creer en tu poder, Señor, y te pedimos que tomes el control, que como dice Erika, guardes a tu pueblo, pero también guardes a todos, Señor. Dice tu palabra que tu misericordia es hacia el justo e injusto, y tú haces salir el sol a buenos y malos, Señor. Te pedimos, Señor, ten misericordia de nuestra nación, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, Señor. Guarda a las familias, a los niños, a las viudas, a los desamparados, a la gente que está en situación de calle, papá. Ten misericordia y sé tú con ellos, Padre Santo. Te damos las gracias por el bebé de M, Señor, porque sigue avanzando, porque sigue creciendo en su pancita, Señor. Síguelo teniendo ahí, síguelo cuidando. Sigue cuidando a los abuelos, a los padres, a los hermanos, a los hijos. Bendecimos a nuestros jefes de trabajo, bendecimos a nuestros compañeros, Señor, y te pedimos, oh Dios, que nos permitas esta noche ir a la cama, Señor, descansar, reposar en tu presencia, Señor, y el día de mañana, si fuese tu voluntad, una vez más levantarnos a buscar, hacer tu voluntad, Señor, y establecer tu reino en esta tierra. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a orar también por Jessy. Señor, te pedimos por Yoseca, cierto. Te pedimos por Jessica, Señor. Te pedimos que fortalezcas esta fe. Te pedimos que animes este corazón. Te pedimos que traigas a su alma, Señor, refrigerio. Que traiga, Señor, palabras y situaciones que le animen, Señor, que le provoquen a la fe, que pueda ella en este tiempo, Señor, de adversidad, de necesidad, de incomodidad, pueda ver tu mano poderosa siendo el Dios que provee, el Dios que da, el Dios que rescata, el Dios que da victoria, Señor. Y que con eso también, Señor, ella pueda darte la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Y por Yoseca, Señor, por su jefe, por la salud de su jefe, que se encuentre bien con esta situación de COVID, Señor. Y por ella, su esposo, sus hijos y sus suegros, Señor, que son los que conviven en ese hogar, Señor. Ten tu misericordia, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. Y si hacer tu voluntad, que este es el tiempo de enfermedad, Señor, cuida su salud, Señor, que sus cuadros no sean complicados, que puedan pasar con éxito y tranquilidad esta situación, Señor, y que te puedan con ello dar gloria y bendecir tu nombre, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues abran sus micrófonos. Esperen, rápido. Próximo miércoles, les voy a indicar a Mabe y a Celso, ya que están muy platicadores. Son unas celebridades. Son las celebridades. Yo me estoy preparando para otra plática. Les voy a publicar la parte del texto que van a comentar.
y les explico cómo es la dinámica para que todos lo sepan cuando a ustedes les toque. Les estamos compartiendo el capítulo del libro que quiero que leamos y que usaremos en el estudio como lo hicimos hoy. Pero lo que quiero es que utilicen el texto y lo comenten, lo enseñen. La parte del texto, así como Tamara, Kevin y subsecuentes lo hicieron el día de hoy, también así ustedes lo harán. ¿Se entendió? Sí. Sí. Para todos los demás también progresivamente iremos repartiendo clases. Vamos a pasar por todos. Por todos. Erika, sí, Lupita, por todos. Todos. Ya que hayamos pasado por todos, por dos, vamos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es que un maestro, ya sea Raúl, mi suegro y yo, vamos a dar la mitad de la clase y otra persona va a dar la otra mitad. Ya que hayamos cruzado por todo eso, el siguiente nivel va a ser, ahora vamos a dejar a uno de ustedes enseñando. ¿Cuál es mi meta? Que todos seamos, sí, ya sé, mi meta es que todos tengan, no la capacidad, porque la capacidad ya la tienes, la práctica y la seguridad para compartir el evangelio con otros y abras más estudios como estos con otras personas. Así de fácil, así de fácil. Tan sencillo como esto. No te voy a capacitar, no te voy a enseñar, ya lo sabes. Lo único que vamos a ayudarte es a practicar tu seguridad para compartir el evangelio. Entonces, eso se llama foguear. Pues yo no sé cómo se llama, pero está chido. Sale, pues abran sus micrófonos, salúdense y nos vemos dentro de 8 días. Bonita semana, les amamos mucho. Bien. Igualmente para bonita todos. semana. Cuídense todos. Bonita Besitos. semana. Adiós. Gracias. Luego, Adiós. Un abrazote.